laboratorios de control de calidad. No solamente los de fármacos, pero especialmente los de fármacos, ¿no? Pero en todos los laboratorios tiene que ser una balanza de precisión calibrada. Es muy importante la calibración de las balanzas. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un laboratorio hay unos resultados erróneos? Por ejemplo, a ver, si yo quiero pesar una muestra en un laboratorio de minerales, Estoy pesando, por ejemplo, concentrado de cobre para análisis cuantitativo, para ir el porcentaje de cobre, ¿no? Para volumetría. Estoy pesando con sulfato de cobre 0.5 gramos, o 2 gramos o 3 gramos, ¿ya? Tiene que darnos exactamente ese peso, porque ese peso de 3 gramos, por decir un ejemplo, ¿no? Es la que representa a una gran cantidad de muestra. Por ejemplo, representa a una tonelada de muestra de minerales. Y si hay un error ahí en el peso, entonces el error ya no va a ser de esos 5 gramos, 0.5 gramos, va a ser de toda la tonelada, porque mis cálculos va a ser para toda la tonelada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a perjudicar económicamente a la empresa, que sé yo, donde estoy trabajando. Pues es muy importante entonces la pesada con precisión, con exactitud y con una balanza calibrada. Es bien importante. En todos los laboratorios de control de calidad, no solamente en lo de minerales, en lo de fármacos, de alimentos, textiles, laboratorios de hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los laboratorios de plásticos, qué sé yo, en todos los laboratorios. Esta balanza se encuentra en todos los laboratorios, la balanza analítica de control de calidad de todas las empresas. Algunas balanzas analíticas tienen calibración automática interna, ¿no? Así viene ya, de fábrica. Y solo requieren que las calibre de forma intermitente. Bueno, en este caso se centra la burbuja en el nivel de la burbuja del equilibrio. La balanza tendrá pies ajustables que puede girar individualmente para subir o bajar un lado. El dispositivo tiene que ser incluso para ser preciso. A ver, para poder calibrar la balanza así en el laboratorio rápidamente, tenemos que utilizar de la siguiente manera. Ahí en el laboratorio hay unas burbujitas, ¿no? Que tienen que estar, hay que observar en qué parte está la burbuja en la balanza. Tiene que estar centrado, al centro tiene que estar la balanza, la burbuja, ¿ya? Tiene que estar ajustado al centro. Luego también tiene unos pies ajustables tiene la balanza. Mediante estos pies ajustables, yo le digo las patitas, bueno, los pies ajustables de balanza son 4 pies ajustables. Se tiene que girar hasta que la burbuja se centre. Tiene que estar colocado en el centro, ¿ya? Entonces, si está ya en el centro, significa que la balancita ya puede estar calibrada, ¿no? Esa es una forma de calibración pues rápida, ¿no? En el laboratorio. Entonces, hay que ver siempre, como les vuelvo a repetir, que la balanza tiene que ser calibrada para unos resultados más precisos, ¿no? Luego, en la balanza también se tiene que tener cuidado la limpieza. La limpieza hay que limpiar el polvo. No debe contener polvo, hay que estar limpiando continuamente la balanza. Antes de pesar debe estar limpio y después de pesar hay que dejarlo limpio la balanza, ¿ya? Porque esto puede interferir también en el proceso de medición, ¿no? De la misma forma, si yo voy a colocar, por ejemplo,
el material donde voy a pesar la muestra. Por así puedo utilizar una luna de reloj, o puede utilizar papel o un cristalizador, ¿no? Un material de vidrio o de plástico. Esto tiene que colocarse al centro del platillo, no a un costado ni al extremo. Tiene que estar totalmente en el centro del platillo, ¿ya? Para evitar errores. Entonces de esa manera voy a evitar errores. Yo no puedo, si yo peso en un papel, tengo que hacer una cajita especial pequeñita, preparada, y esta tengo que colocar al centro del platillo. Yo no puedo colocar en un costado del platillo, en el extremo. Entonces me va a salir errores, ¿no? Errores de pesada. Por eso también hay que limpiar siempre el polvo y las partículas que se han caído en la balanza, que pueden interferir, ¿no? En la pesada. Y de paso también van, se van corroyendo las piezas de la balanza, ¿no? Porque esos reactivos, algunos son oxidantes, corrosivos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Para ello se usa, para limpiar, un paño seco o un cepillo suave, ¿no? Un trapo seco, tiene que ser seco, no puede ser, el trapo que voy a limpiar la balanza no puede ser húmedo, tiene que ser seco. Esto puede ser un cepillo, ¿no? Después de haber limpiado esto, se cierra la puerta de la balanza, ¿no? Y luego se tara la balanza, presionando el botón de tare. Tare. Si yo, por ejemplo, quiero pesar una muestra de nitrato de plata, por decir, he pesado, por ejemplo, 1 gramo de nitrato de plata, ¿ya? O quiero pesar, más bien quiero pesar 1 gramo de nitrato de plata, primero tengo que colocar la luna de reloj. La luna de reloj tiene un peso, ¿cierto? Por ejemplo, la luna de reloj, supongamos que pesa 20 gramos. Ya, yo quiero pesar 5 gramos de nitrato de plata. Entonces lo que tengo que hacer es pesar primero la luna de reloj, ya 20 gramos, y luego presionar el botón de tare, ¿no? Con la finalidad de que el peso ya de la luna de reloj nos dé un peso cero. Ya no se considera el peso de 20 gramos, sino nos dé un peso cero. En ese momento ya yo puedo pesar ya la muestra, 5 gramos. 5 gramos de nitrato de plata. Limpia el polvo o las partículas de la balanza que pueden interferir en el proceso de medición. Use un paño seco o un cepillo suave para esto. Cierre la puerta y tara la balanza presionando el botón tare. Ya, los pesos deben estandarizarse para un peso exacto. Los institutos como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología tienen estándares de precisión que los fabricantes de pesas pueden seguir. Un peso puede ser suficiente para satisfacer los requisitos de su laboratorio y puede usar un peso que sea aproximadamente el mismo que el peso deseado de la sustancia. Alternativamente, se plantea pesar una variedad de artículos en un amplio rango. Aceites y la humedad en sus manos pueden alterar el peso. ¿Ya? Coloque el peso en el centro de la balanza suavemente. Cierre la puerta y permita que la balanza se asiente unos segundos. Registre el resultado y elimine el peso. ¿Ya? Cuando nosotros pesamos en la balanza, lo primero tenemos que usar nuestros guantes. No tenemos que estar pesando con la espátula sucia, introduciendo en reactivo una espátula sucia, ¿no? Y tampoco con las manos así con grasa, ¿no? La mano tiene que estar limpia y con guantes, ¿no? Para poder pesar la muestra. Luego se tiene que siempre mantener la ventana, la puerta de la balanza cerrada, porque para evitar que entre aire y humedad, ¿no? Para
nosotros cuando empezamos a pesar, tenemos que esperar unos segundos que nos dé el resultado. No es tan rápido, ¿no? Que me dé un resultado rápido, ya no. Se espera siempre unos segundos para que pueda estabilizarse el registro de la balanza, ¿no? Para que nos dé el resultado. ¿Con qué frecuencia debe calibrar las escalas analíticas? Según la recomendación del fabricante, ¿ya? Generalmente, el entorno en el que se puede obtener las escalas, si las básculas se tienen en un ambiente que contiene fluidos, polvo o cualquier sustancia que pueda acumularse en la báscula, debe calibrarse con más frecuencia. Todos estos elementos afectados las lecturas del mismo modo. Si las escalas se encuentran en un lugar que tiene vibraciones, descargas mecánicas o electricidad estática, la lectura se vería afectadas. Considere calibrar las básculas específicas para evitar que estos factores afecten las lecturas. Frecuencia de uso de escala. Si usa escalas todos los días, el desgaste puede ocurrir más rápido en comparación con las escalas que se usan una vez por semana. La calibración debe tener con mayor frecuencia si usa la báscula con más frecuencia. Importancia de un peso exacto para su negocio. La frecuencia de calibración también depende de la importancia de los pesos precisos para su negocio. Si no puede permitir ni la más mínima imprecisión en la lectura, debemos calibrar diariamente. O necesitará, por ejemplo, en el caso de equipos médicos o productos farmacéuticos, incluso la más mínima inexactitud puede ser peligrosa. Por el contrario, si está bien que los resultados difieran en 1% de las lecturas reales, la frecuencia de calibración puede ser menor. Incluso, en 1%. Pero la diferencia no debe ser mínima, ¿ya? De pesada a pesada. Cuidados de la balanza analítica. La balanza analítica hay que tener el cuidado de limpieza. Hay que limpiar diariamente, ¿no? Diariamente, antes y después del uso. Antes de estar limpio y después del uso se tiene que limpiar diariamente, ¿ya? Se retira con cuidado la bandeja de equilibrio, límpiela y se reemplaza. Hay que retirar la bandejita de equilibrio, luego limpiarla ¿no? Con mucho cuidado. Limpiar cualquier líquido derramado. Si por los costados han derramado líquidos o sólidos, pues hay que limpiar todo lo que se ha derramado. No se tiene que dejar con partículas sólidas a la balanza. Hay que limpiar, ya sea líquido o sólido derramado. Y luego se cepilla cualquier producto químico derramado de la cámara de pasaje.
Se limpia también las puertas de vidrio. Por dentro y por fuera hay que limpiar las puertas de vidrio, las ventanas, ¿no? Con un paño suave y con alcohol etílico al 80%. Hay que limpiar. Así como ustedes limpian su celular, pues la balanza también se limpia. Se tiene que dejar limpio, ¿no? Todas las ventanitas de vidrio deben estar limpias con un pañito con un poco de alcohol, con etanol. Luego se elimina el polvo del exterior del gabinete y se limpia cualquier producto químico derramado del área del banco de equilibrio. De todo, en realidad no se debe dejar caer ningún sólido, ni mucho menos debe pesar ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico concentrado o sulfúrico, y no, y de repente derramarlo en la balanza, estos ácidos son corrosivos, ¿no? No se puede pesar estas sustancias. Entonces, si se ha derramado, por decir, un sólido o una sustancia corrosiva, por decir, no, entonces hay que inmediatamente se tiene que dejar limpiar y se debe dejar limpiar con un trapo, ¿no? No, entonces hay que eliminar el polvo del exterior del gabinete y limpiar cualquier producto químico derramado del área de todo el área del laboratorio, perdón, de la balanza. De todo el área de la balanza hay que limpiar con alcohol etanol y con un trapo, ¿no? Humedecido con alcohol. Es importante que monitoree y calibre la balanza analítica con frecuencia. Puede utilizar la calibración interna automática, o sea, la balanza ya tiene su calibración, tiene incorporado, ¿no? Calibración interna automática, o calibrar la balanza con las pesas externas, colocando pesas conocidas, ¿no? Independientemente del método, asegúrese de que la calibración se realiza en el momento adecuado. Antes de utilizar la balanza, antes de pesar, primero se tiene que ver si la balanza está calibrada, ¿no? Como digo, algunas balanzas tienen ya incorporadas automáticamente, y tienen una calibración interna ya, ¿no? O si no es así, pues tenemos que calibrarlo nosotros. Así como les he explicado con la burbuja, ¿no? Se tiene que calibrar. Siempre la balanza antes de usar hay que asegurarse que esté calibrada. Comprobando con pesas. Si yo, por ejemplo, quiero ver si está calibrada, tengo que pesar un peso de 1 gramo. Si realmente me da el peso de 1 gramo, está calibrada. Tengo que comprobar con 3 o 4 pesas. Puede ser 1 gramo, puede ser 5 gramos o 10 gramos, ¿no? Entonces tengo que comprobar si realmente está pesando estos pesos. Si está pesando pesos, entonces mi balanza está calibrada. Aquí tenemos un ejemplo de balanza, no de balanzas analíticas. Sus partes de la balanza analítica están indicados con números, pero ahí también, o sea, los números, y por cada número está su nombre de cada pieza de la balanza, ¿no? Entonces yo voy a estar viendo uno por uno, voy a estar indicándoles y ustedes van ubicando según el número, ¿ya? En la balanza analítica de la figura. Bien, por ejemplo, la 1, número 1, es platillo de pesada. Ubiquen dónde está. A ver, ubiquen dónde está el platillo de pesada. Número 1, ubíquenlo por favor. Número 1, platillo de pesada. Ya, ahora tienen que ubicar la número 2, disco de soporte del plato. Disco de soporte del plato. 2. 2 es el disco de soporte del plato. Ubíquenlo. ¿Dónde está el número 2? Disco de soporte del plato. La número 3. La número 3 dice, indicación de los datos metrológicos en el modelo
verificado. Número 3. A ver, ubíquenle dónde está el 3. El 3. ¿Ya? 3. Ahora van a ubicar el número 4. El número 4. Ya, el número 4. Interruptor de enclavamiento. Se llama. El 4 es interruptor de enclavamiento. Ya, ubíquenla a ver el 4. Interruptor de enclavamiento. El número 5. El número 5. Plata de ajuste. Plata de ajuste, número 5. El número 6, ubiquen el número 6. Tecla tare. Ahí está la tecla tare. El número 6. El número 6, la tecla tare. Dice tare. El número 7. El número 7. Tecla print. Tecla print para la salida de datos. Tecla print para la salida de datos. Ya. El número 8, ubiquen el número 8. El número 8. 8. Tecla CF. El número 9. Todos estos teclas. El número 9. Tecla de función F. Número 9, ubiquen. Tecla de función F. El número 10 es tecla de cal. Cal significa calibrar, ¿ya? Tecla cal. La 11. La 11. Tecla para encender y apagar. La número 11, ubiquen. La número 11 hay una tecla para encender o apagar la balanza. Ahí dice on, off. On para encender y off para apagar. ¿Ya? La 12. Observen la número 12. A ver, ubiquen la número 12. Ubiquen. El número 12. Indicador de peso. ¿Ya? La 12 es indicador de peso. Vamos a ubicar la 12 ya. Indicador de peso. ¿Ya? Ahí ya nos da el resultado ya, cuál es el peso, ¿no? De la sustancia que estamos utilizando, que vamos a necesitar saber su peso. A ver. La número 13, tienen que ubicar la 13. La 13, ubiquen, a ver. La 13, ubiquen. Placa de características con la marca CE. Placa de características con la marca CE. La número 13, placa de características con la marca CE. La número 14. La número 14. La número 14. Toma corriente. La 14 es toma corriente. ¿Ya? Ahí va la toma corriente, el número 14. Tiene que ubicarlo. ¿Dónde está la 14? La 15. La 15. Placa de características con la marca CE. La número 15. Placa de características con la marca CE. La número 15.
La número 16, ubiquen interfaz de datos. 16, interfaz de datos. Y la número 17 para calibrar, esa es fácil para calibrar. El indicador del nivel de burbuja para calibrar, ese para calibrar. Indicador del nivel de burbuja. Entonces, todas estas son las partes de una balanza analítica. Todos tienen sus funciones específicos. Ya, todas esas partes tienen sus funciones específicos. Observen bien la balanza. La balanza analítica es la que nos proporciona mayor exactitud. Es por eso que es usada de preferencia en ambientes como laboratorios clínicos, en donde se requiere de gran precisión en la medida. Funciona mediante la comparación de masas de peso conocido con la masa de una sustancia de peso desconocido. Es construida con base en una barra o palanca simétrica que se apoya mediante un soporte tipo cuchilla en un punto central denominado fulcro. En los extremos existen unos estribos o casquillos que también están soportados mediante unas cuchillas que les permiten oscilar suavemente. De ahí se encuentran suspendidos dos platillos. En uno se colocan las masas o pesas certificadas y en el otro aquellas que es necesario pesar o analizar. Las partes de la balanza analítica es la que tenemos. Vamos a indicar partes de la balanza Slack. Tenemos, a ver, brazo o palanca. Ahí está el brazo o palanca. El fulcro. Ahí está el fulcro. El casquillo. Este es el fulcro. El fulcro, el casquillo, el brazo o palanca. Este es el brazo o palanca. El soporte central. Este es el soporte central. La caja protectora es toda esta caja, ¿no? La caja protectora. El platillo, estos son los platillos. Escala de lectura. Y aquí está la escala de lectura. La palanca de liberación. Esta es la palanca de liberación. Estas son las partes de una balanza, ¿no? De una balanza analítica de dos platillos. También le dicen balanza Slack. A ver, observen bien las partes, ¿no? Aquí está el brazo o palanca. Este es el brazo o palanca. Esto es el fulcro, el casquillo, el soporte central, la caja protectora, los platillos, la escala de lectura, esta es la escala de lectura, y la palanca liberación. Esta es la palanca liberación.
Observe bien las partes. A ver, en la balanza analítica Lake, o sea, en la balanza analítica Lake de dos platillos, debe protegerse las variaciones de temperatura y humedad, y en cualquier otra balanza deben protegerse las variaciones de temperatura y humedad, exposición a la luz solar, en las balanzas analíticas, ¿no? No colocar cerca de hornos, aquí está, balanza analítica, ¿no? No debe colocar cerca de hornos, ni tampoco cerca a baños marías, ni tampoco cerca a la mufla o cerca a la estufa, no cerca a instrumentos o materiales que producen calor. Tanto al almacenarse como su uso, ya que los objetos, en general estoy hablando de todas las balanzas analíticas, ¿ya? Entonces, debe protegerse, como digo, de las variaciones de temperatura, ya, de la humedad y la exposición a la luz solar. No se deben colocar cerca a esas balanzas instrumentos que producen calor, estufas, ni tampoco baño María, ¿no? Ni cocinillas eléctricas, ¿no? Entonces, tanto al almacenarse como en su uso, ya que los objetos calientes o tibios tienen un peso menor que cuando están fríos, debido a corrientes que se establecen con el aire que los rodea. Entonces, hay que evitar todo esto porque hay cambio brusco de temperatura, del caliente al frío y produce aires, pues.